Muy bien, entonces continuando lo que estábamos haciendo el día de ayer, hoy vamos a hacer algunos ejercicios más en la parte de ley de senos, ¿no? Ayer estábamos con los ejercicios de ley de senos, haremos uno más a modo de repaso y luego vamos a pasar a la parte de la ley de cosenos, ya que tenemos con esas dos opciones con la cual nosotros podemos trabajar cuando estemos realizando los ejercicios respectivos, ¿no? No importa el tipo de triángulo que nos den, pero nosotros vamos a saber resolverlo, ya sea si es un triángulo rectángulo y ya sea que sea un triángulo distinto, aplicando la ley de senos o la ley de cosenos. Vamos entonces con otro ejercicio. A ver. Quiero algo así más o menos. Muy bien, perfecto. Y aquí la pizarra ayuda. Entonces tenemos ese de acá que vamos a hacer de cuenta que no es un triángulo rectángulo. Vamos a tener esto que va a ser unos 110 grados. Y que esto va a tener un valor de unos 75 centímetros. Y que esto tenga unos, a ver, 75 a 42. Muy bien, entonces, bueno, como hemos dicho, ¿no? Nuestro enunciado por ahora va a ser completar los datos del triángulo. Ok, ahí lo tenemos, ¿no? Completar los datos del triángulo. Entonces aquí lo que vemos es poder encontrar, ya sea en este caso nos faltaría un lado de nuestro triángulo, ¿no? Nos falta este lado de acá y nos faltan los dos ángulos internos. Entonces podemos empezar a poner los nombres. Aquí va a estar un ángulo tal vez y aquí va a estar el valor del otro ángulo que es necesario poder calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratamos de utilizar la ley de senos y los ponemos nombres, ¿no? Al azar. En este caso, tal vez yo quiero que mi incógnita sea B. Quiero que esto sea C y esto sea, bueno, tal vez esto que sea A. Porque si no van a decir que porque siempre el valor grande es A. Perdón, C. No, ahora sí. Entonces ya tengo cada lado. Ahora este será el ángulo de A porque está al frente, ¿no? Este será el ángulo de C y este será el ángulo de B. Entonces, también dijimos que cada lado, su ángulo tiene que estar al frente y de esa forma vamos a poder resolver. Entonces, puedo escribir tal vez mi ecuación. Entonces digo A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Esto va a ser igual a C sobre el seno de C. Entonces tenemos toda esta igualdad. En base a eso nosotros tenemos que hacer. En este caso, ¿qué nos conviene agrupar? De A conocemos los dos datos, entonces voy a ir marcando, ¿no? Conozco el lado de A, el ángulo de A, y conozco en este caso el lado de C. Voy a poder conocer el ángulo de C. Entonces voy a unir entre A y C en esta ocasión. Entonces agarro y voy a ir reemplazando datos. A vale 75 y el ángulo de A vale seno de 110. Voy a poner una igualdad y voy a poner acá. Entonces el valor de C vale 42 y vamos a tener el seno del ángulo de C. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación armada. ¿Qué me sirve? Voy a mandar esto aquí a multiplicar. ¿Ya? Este valor voy a mandar a multiplicar aquí arriba y este de aquí también voy a mandar a multiplicar. Entonces voy a hacer una multiplicación en forma cruzada. En algún caso para tratar de eliminar el valor de la fracción, ¿no? Y poder trabajar tal vez en forma lineal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 75 por seno del ángulo de C. Esto va a ser igual a 42 por seno de 110. Y vamos a tener ese valor, ¿no? Ahora, aquí está mi incógnita, necesito separar. Entonces, continúo. Como está multiplicando, sabemos que va a pasar a dividir al otro extremo. Tengo 42, seno de 110,
dividido entre el valor de 75. Ahí está. Y tenemos que separar esta función de su ángulo. Cuando vamos a separar, dijimos que lo vamos a llevar con menos 1. Entonces esto va a ser seno a la menos 1 va a ser igual a 42 por seno de 110. Todo eso dividido entre el valor de 75. Y con eso vamos a encontrar el ángulo en C. A ver, ¿quién me lo puede calcular? Aquí está. También encontré mi calculadora. No se olviden sus cámaras, por favor. Algunos todavía están con la cámara apagada. No hagan que los mencione el nombre y los esté sacando de la clase, ¿no? Pero continuamos entonces con el ejercicio. Ahí tenemos seno a la menos 1, ponemos todo eso a la calculadora y ya tenemos algunos resultados que algunos de ustedes, obviamente, me van pasando, ¿no? Eso es lo bueno, que podemos hacerlo rápido, nuestros ejercicios. Listo. Sale 31. Bueno, 31.75 me dice. Ojo que en ahora estamos trabajando con ángulo. Y en ángulo hemos dicho que debemos redondear, ya sea al inmediato superior o al inmediato inferior, dependiendo cómo sea, ¿no? En este caso tal vez nos conviene al inmediato superior, ya que tenemos 31.75, ¿no? Tenemos 31.75. Entonces nos conviene al inmediato superior. El ángulo nos estaríamos quedando con el valor de 32. Ya, en esa parte solo para los ángulos son números enteros. Ya, solo para los ángulos. Para los valores numéricos de los lados, entonces trabajamos con 2 decimales. Ya, solo para el ángulo. Muy bien, aquí ya calculamos el ángulo. Entonces, ¿qué puedo calcular ahora? Puedo calcular, tenemos el ángulo de C, vamos a tiquearlo aquí, y nos faltaría el ángulo de B. ¿Cómo sería el ángulo de B? Entonces, para el ángulo de B, ¿qué hacemos? Que 180 es igual a 110 más, ahora 32, y más el valor de beta. Despejando beta, ¿qué nos queda? 180 menos 110 menos el valor de 32. Y por lo tanto, beta va a ser igual. Entonces restamos. ¿Cuánto nos sale eso? ¿Cuánto les sale? Muy bien, voy a revisar entonces lo que me mandan por el chat. Entonces dice que es el valor de 38. Perfecto, muy bien. Siempre atentos alumnos. 38 grados. Ya tenemos los dos ángulos de nuestro vector, ¿no? 27 gracias. Bueno, eso revisamos después. Entonces, lo único que nos falta ahora son los lados, ¿no? Nos falta el lado de B. Ya tenemos todos los ángulos. Aquí, en esta nuestra ecuación, aquí en la parte donde está el puntero, entonces empiezo a tiquear lo que ya tengo, ¿no? Conozco el ángulo de C y conozco también el ángulo de B. Tenemos dos opciones. Puedo agrupar A y B o puedo agrupar B y C. ¿Cuál de las dos agrupaciones hacemos para encontrar el valor del ángulo por el lado de B? ¿Cuál agrupación quieren hacer? A ver. A y B, perfecto. Vámonos entonces con A y B. Lo voy a subir un poquito más acá. El valor de A, pues bueno, es el que está aquí, ¿no? Voy a utilizarlo así. Entonces vamos a poner entre A y B. Entonces tenemos el valor de 75 sobre el seno de 110. Esto va a ser igual al valor de, bueno, B, no conocemos el valor de B, pero nos dice que el ángulo de B va a ser igual a 38. Entonces tenemos seno de 38. Nuevamente volvemos a hacer la multiplicación acá en forma cruzada para tratar de despejar. Ah, perdón, en este caso tenemos esta nada más, ¿no? Si nuestra incógnita ya está arriba, entonces solo nos conviene llevar este de acá. Lo que le está molestando, hay que tratar de separar. Lo vamos a llevar a la parte aquí arriba y ahí vamos a tener nuestro valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí arriba voy a tener 75 por
seno de 38. Todo eso va a ser dividido entre seno de 110. Y esto va a ser igual al valor de b. Ahí está. ¿No? Solo esto lo hemos llevado a la parte de aquí arriba para que ahora b quede solito, ya que b es nuestra incógnita en este caso. Por lo tanto, el valor de b va a ser igual. Ponemos todo eso a la calculadora. 75 por seno de 38. Muy bien, ya tenemos una respuesta acá. Voy a revisar. Metimos el que falta. Sale el valor de 49. Ojo, esto tiene que ser con decimal, ¿no? No se olviden. A ver, voy a esperar que me manden con decimal. 49.13 dice. Entonces, siempre los lados, eso, muy bien, ahora sí. Siempre los lados tienen que ser con decimal. Ah, muy bien. Creo que recién hay una persona que le atina a la respuesta. No nos olvidemos que los lados tienen que ser con 2 decimales y siempre con redondeo. Ahora sí, voy a esperar a que corrijan sus respuestas algunos. Siempre tienen que ser con 2 decimales y con redondeo. Entonces, el que me mandó bien es un varón. Y las señoritas que me mandaron más antes, pues bueno, se confundieron porque les faltó hacer el redondeo. No, siempre tenemos que hacer el redondeo al segundo decimal. Muy bien, ya se están corrigiendo en las respuestas cada uno de ellos también. Entonces vamos a tener el valor de 49,14. Sus unidades, centímetros. Entonces con eso estamos trabajando. Y esa será otra de nuestras respuestas que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a borrar esta no la vamos a poner. Se me borró todo. Allá, que se me borró todo. 38 grados. Ok, perfecto. Ahí está el ejercicio. No lo vamos a dejar así en algo panorámico para que ustedes lo puedan ver. Un poquito más tal vez. Ok, listo. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? De esa forma nosotros tenemos que ir encontrando todos nuestros valores. Tenemos que, a ver, profe, cuando tenemos que poner con decimal y cuando tenemos que poner, ok, perfecto. Lo voy a especificar por acá. Lo voy a dejar más o menos como una letrita por acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar nosotros en uno y otro? Cuando necesitamos calcular el ángulo, ¿no? Entonces voy a poner, para cálculos de ángulo, lo voy a anotar, ¿no? Para cálculos del ángulo, siempre valor entero. Valor entero, ¿no? Entonces, para cálculos de el ángulo, aquí está nuestra palabra clave. Cuando vamos a calcular el valor del ángulo, siempre tiene que ser con valor entero. ¿Ya? Y para los lados, ¿no? Para cálculo de lados. Con 2 decimales. Y redondeo. Listo. ¿No? Entonces, para cálculo de lados, siempre lo vamos a hacer con 2 decimales y con redondeo, porque siempre hemos estado trabajando con redondeo al segundo decimal. Muy bien, terminen de copiarlo y luego continuamos con nuestros ejercicios. Muy bien, vámonos con la ley de senos, perdón, la ley de cosenos. Entonces, cuando un triángulo no va a poder resolverse por la ley de senos, recurrimos a la ecuación de cosenos o a la ley de cosenos. ¿Por qué no va a poder resolverse por la ley de senos? Por la falta de algún dato, ¿no? Hemos dicho que para la ley de senos necesitamos como requisito 2 lados, un ángulo, o al revés, ¿no? 2 ángulos, un lado. Ya con eso nosotros vamos a poder terminar de completar aquellas cosas que nos estarían faltando en nuestro triángulo. Cuando trabajamos con la ley de cosenos también vamos a tener ciertos requisitos para poder trabajar.
con esta ley. Nuevamente vamos a trabajar en un triángulo que no puede ser rectángulo, ¿no? Entonces, a ver, muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos un triángulo que no es rectángulo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces nuevamente esto puede estar por nombres, ¿no? En cada lado va a tener una letra respectiva. Trataremos de utilizar las más comunes. Vámonos con ABC. ¿Para qué? Para que ustedes también puedan encontrar algún libro en internet. O pueden ser otras letras, no hay problema, ¿no? Pero los más usuales son ABC. El orden, ya saben, no es único, lo podemos cambiar. Bueno, en este caso para mí que esto sea A, que esto sea B y que esto sea C. Y nuevamente los ángulos que tenemos al frente. Entonces, este va a ser el ángulo de beta. Esta va a ser el ángulo de alfa. Y aquí lo vamos a poner para el ángulo de C, vamos a utilizar tita, ¿no? Que les dije. Entonces, para la ley de cosenos, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones? ¿No? ¿Qué lo ponemos? Requisitos, sí. Requisitos, ¿no? De operación o de trabajo. En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener como mínimo tal vez a los tres lados, conocer los tres lados. Conocer los tres lados. Si conocemos sus tres lados, vamos a poder calcular sus ángulos. ¿Qué más? Necesitamos conocer dos lados y un ángulo. Perdón, dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Pero el ángulo, ¿no? Pero el ángulo, vamos a aclarar ahí. Pero el ángulo debe ser del lado que se desea calcular. Entonces, si vamos a tener dos lados y un ángulo, el ángulo tiene que ser del lado que se desea calcular. Ya no puede ser entonces otro valor. Entonces tenemos ahí. ¿Qué más? ¿Tener los tres lados? No. Bueno, ya tenemos los tres lados. Los ángulos, conocer los ángulos, no. Eso pienso que son los requisitos más importantes. ¿Cuál es nuestra ecuación? Entonces vamos a trabajar. En este caso, la ley de coseno se escribe para cada uno de los lados, va a ser distinto. Voy a empezar tal vez con el lado de A. Entonces voy a decir, para A, esto va a ser igual, bueno, lo voy a dejar con A al cuadrado, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Se acuerdan, no? Esto es parecido al de Pitágoras, pero aquí tenemos que añadirle la parte de cosenos. Más dos veces B por C por, en este caso, va a ser el valor de coseno del ángulo de A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo calculo o quiero calcular A, entonces utilizo ese A. Y lo mismo vamos a escribir para las otras letras, ¿no? B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado más, perdón, aquí no va a ser positivo, déjenme, lo vamos a dejar con positivo y negativo. Y vamos a explicar cuál es el que se utiliza y por qué. Dos veces el valor de A por el valor de C por el coseno del valor de B. Y finalmente tenemos C va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado más menos. Aquí vamos a tener el valor de 2AB por coseno del ángulo θ. ¿No? Entonces, cada lado que vamos a encontrar va a estar con su ángulo. Pero como no necesitamos lado acá, entonces es como si estaríamos sacando una raíz cuadrada a todo ese nuestro valor y de aquí desaparece, sabemos, ese pequeño 2 de ahí arriba, ¿no? Y eso obviamente es para cada uno de los triángulos. Es por eso que se saca una raíz y ya se elimina ese valor cuadrado, ¿no? Ahora, lo podemos dejar también así porque en algún caso, no sé, queríamos calcular B o C. Entonces, una ecuación general es solo eso, sin la raíz.
Pero como ya estamos escribiendo para cada uno de los lados, entonces podemos dejarlo así y eliminarlo, el pequeño 2 que tiene ahí en la parte superior. En este caso, ahí, listo. Ahora sí, nuestras ecuaciones estarían bien. ¿Qué es lo que nos dio? Lo que nos decía el dato. Conocer los tres lados, ¿no? Voy a escribir acá solo la ecuación, digamos, de A. A al cuadrado, voy a ponerlo, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado más menos 2 veces B por C por coseno del lado alfa. Si conozco los tres lados de mi triángulo, digamos, conozco el valor de A, conozco el valor de B, conozco el valor de C, y también B y C, lo único que no voy a conocer va a ser el ángulo. Entonces, por eso nos dice, conocer los tres lados para que nosotros podamos hallar el ángulo, ¿no? De aquí vamos a despejar el ángulo, pero por lo general a veces nos dan un ángulo. En caso de que no les dé, vamos a hacer un ejercicio más adelante, porque pienso que me voy a inspirar eso para su práctica, ¿no? Entonces, en caso de que no les dé, la ecuación se mantiene así. Todavía no le sacamos raíz, ¿no? Lo mantenemos así, pero con raíz es lo que más se trabaja. Por eso es que se los he puesto de esa forma. Y de aquí despejamos el valor de coseno del ángulo, ¿no? Ya hemos visto qué es lo que pasa cuando separamos una función trigonométrica de su ángulo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que trabajar haciendo los ejercicios. Siguiente, nos dice dos lados y un ángulo. Perfecto. ¿Para qué vamos a tener? Si mira, digamos que conocemos el lado de B y de C, B y C, y conocemos el ángulo. El ángulo debe ser del lado que se desea calcular. Estoy trabajando con el ángulo de alfa porque el lado que deseo calcular es el valor de A. Estoy trabajando con el ángulo de beta porque el lado que deseo conocer es el valor de B, ya que de datos puedo tener A y C. ¿No? Entonces, como les digo, estas letritas pueden cambiar de acorde a lo que nos da el ejercicio. No siempre toda la vida va a ser ABC, ¿no? Entonces, pueden ir cambiando de letras y hay que ir a armarnos según a la ecuación. Entonces, por eso conviene que nosotros nos demos letras a los lados y a los ángulos también, para que así podamos diferenciar y podamos reconocer de mejor forma todos nuestros ejercicios. Muy bien, ¿alguna duda o consulta hasta aquí? En caso de que no, muy bien, cópienlo y vamos a hacer ejemplos entonces ahora con la ley de cosenos. Sí, a ver, alguien, si tiene por ahí, no hay problema, ya saben, habiliten el micrófono, pueden hacerlo por el chat. Cualquier pregunta siempre es buena, por más que parezca repetitiva. Eso les ayuda a ustedes a poder mejorar su capacidad de aprendizaje. Y ahora que están en tema de aprendizaje, pues vamos a hacerlo así. Muy bien, terminen de copiarlo y vamos a hacer una nueva explicación e incluso, ¿verdad? E incluso falta aún, por falta de espacio no lo hice aquí, falta aún explicar por qué aquí tenemos el más menos. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Utilizamos el más o utilizamos el menos? Entonces, falta aclarar esa situación. Entonces, cópienlo por favor y después volvemos, vamos a reexplicar nuevamente esto para que así nos pueda quedar más claro. Y si hay todavía dudas, vamos a volverlo a explicar para que así podamos estar siempre con todos los conocimientos y no podamos, bueno, podamos tener la más mínima duda, nada más. Muy bien, cópienlo por favor. Entonces, lo que decíamos, esto es la ley de cosenos. Entonces, esto vamos a utilizarlo, si se dan cuenta, es parecido al triángulo que trabajamos en la ley de senos. Esto, pero vamos a utilizarlo bajo estas otras condiciones, ¿no? En este caso, uno de los requisitos es conocer sus tres lados. Entonces, si el enunciado fuera completar los datos del triángulo, entonces ya conocemos los tres lados, lo que nos falta son los ángulos. Si ustedes se fijan en la ley de senos, la ley de senos sí o sí trabajaba con el ángulo en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, como no se puede, recurrimos a otra, que en este caso es la ley de cosenos. Entonces, requisito, conocemos sus tres lados. Podemos conocer el lado ABC, puedo utilizar la ecuación y despejo el ángulo. Vamos a hacer ejercicios para que eso también se nos pueda quedar más claro. ¿Qué más? Otra opción, conocer dos lados y un ángulo. En este caso, digamos, quiero calcular el lado de A. Muy bien. Entonces, como dato, debo tener el ángulo de A.
y el valor de C y el valor de B, ¿no? Lo que nos dice acá, conocer dos lados. Entonces tengo el ángulo de B y el ángulo, perdón, el lado de B y el lado de C y el ángulo de A. Entonces, para cada lado siempre utiliza su propio ángulo de operación, ¿no? El que está al frente. Ese va a ser su ángulo de cada valor. Entonces, de esa forma tenemos que trabajar. Ahora, me falta explicar por qué más y menos. Aquí en toditos está con más menos. Vamos a utilizar, bueno, en algunos casos, en algunos libros, viene la ecuación solo con el signo negativo, ¿ya? Que es lo más normal y lo más usual, pero podemos utilizar positivo en algunos casos, sí. ¿Cuándo vamos a utilizar negativo? Cuando el ángulo que estemos calculando esté al frente, en este caso. Quiero calcular A, el ángulo está ahí al frente. Quiero calcular B, el ángulo está ahí al frente. Quiero calcular C, el ángulo está ahí al frente. ¿Cuándo vamos a utilizar el positivo? Eso lo vamos a ver cuando vamos a estar trabajando en el siguiente tema en vectores, cuando se van a cruzar ciertas cosas por ahí y un ángulo va a estar entre medio de una línea, entonces ahí vamos a utilizar de preferencia el valor positivo. Por ahora vamos a trabajar tal vez con puros negativos porque como son triángulos cerrados, entonces siempre va a estar al frente. Ok, vámonos entonces con un ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. Entonces, aquí vamos a poner esta lista de ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos con el primer ejemplo. Entonces, voy a graficar un triángulo. Este sí que ya no me dio. Ok, perfecto. Ahí tenemos un triángulo. No, que no es rectángulo, sino es distinto. Muy bien, ahí está. Le vamos a dar nombres. Muy bien. A ver, un número cualquiera que pueda ser, no sé, arriba de 10 tal vez. Cualquier número. ¿Cuánto? 23. 23, muy bien. Otro. 41. Otro número 16. más. ¿Cuánto? 16. 16, muy bien. Entonces, que esta sea 16. Necesitamos un ángulo. ¿Un ángulo de cuánto? Este es el lado que no vamos a conocer, lo vamos a llamar L. Y necesitamos un ángulo para aquí. ¿Cuánto le damos a ese ángulo? 51, profe. Ya, está bien, 51. Listo, muy bien. Entonces, ahí tengo el ángulo de 51 grados. Entonces sabemos que nuestro enunciado va a ser, ¿verdad? Calcular los lados que faltan, bueno, calcular los datos que faltan en nuestro triángulo. En este caso, aquí tenemos un ángulo y aquí también tenemos otro ángulo. Pero primero calculamos el lado que falta, en este caso L. Voy a escribir la ecuación como si fuera para L. Entonces voy a decir L al cuadrado va a ser igual. ¿A qué cosa? Lo puedo poner nombres tal vez a esto. Digamos que esto sea, si esto es L, que esto sea Z tal vez, y que esto sea, no sé, H. Para que no crean que siempre se maneja la misma letra, ¿no? Entonces yo voy a poner, digamos, primero Z al cuadrado, más H al cuadrado. Como es un triángulo cerrado, hemos dicho, ¿no? Vamos a utilizar negativo cuando el ángulo esté al frente. Entonces aquí voy a poner menos, perdón, en este caso es 2. 2 veces por Z, por L, por coseno del ángulo, en este caso lo voy a anotar el de 51. Como no necesito al cuadrado, entonces voy a sacar raíz a ambos lados de mi ecuación. Ahí está. Ya hemos entonces escrito nuestra ecuación para nuestro triángulo, ¿no? Han cambiado de letras porque no siempre van a ser las mismas letras para todos los triángulos. Entonces yo digo, L va a ser igual. Entonces anoto, raíz. Raíz de Z, Z vale 16, entonces 16 al cuadrado. Más H, H vale 23, 23 al cuadrado. Menos. Entonces, cuando voy a poner a mi calculadora, me conviene de preferencia abrir un paréntesis, poner 2 por Z, Z vale 16, L vale 23, y por coseno de 51. Calculadora de preferencia no los abre un paréntesis. Cierro esa y cierro el paréntesis que he abierto. Listo.
todo esto a la calculadora y nosotros vamos a obtener nuestro resultado. Vamos a hacer otra vez por pasos. Vamos a anotar otra vez con raíz. 16 por 16, ¿cuánto les sale? A ver, eso creo que sí, también me puede hacer. Muy bien, 256. Más 23 por 23 o 23 al cuadrado, ¿no? 529. Menos, voy a poner ahí un paréntesis todavía y voy a multiplicar 2 por 16 y por 23. Y bueno, ahí lo voy a añadir, ¿no? Por coseno de 51. Todo está en multiplicación. Entonces, ese valor me sale 463.18. Si voy a trabajar con dos decimales y con redondeo al segundo decimal. Entonces, de todo este mi paréntesis sale este valor. Continúo haciendo, necesito encontrar el valor de L. Y eso me dice que va a ser igual. Sumo 256 más 529. Y aquí nos va a quedar con menos, ¿no? Pero primero voy a dejarlo los valores positivos. Me daría 1055 menos 463,18. Ya quité tal vez lo que es el valor del paréntesis. Voy a sumar estos dos. Tengo 1055, pero en este caso sería restar, ¿no? Menos 463.18. Y dentro de la raíz nos estaría quedando el valor de 591.82. Sacamos entonces la raíz. Entonces, raíz de 591.82. Nos daría el valor de 24,33 de forma redondeada. Y esto sería el valor de centímetros. Eso es si nosotros lo haríamos paso a paso. Veamos que si ponemos directo a la calculadora, también nos tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Partiendo desde aquí, desde donde lo estoy haciendo por línea roja, y para llegar directo a la calculadora. Entonces voy a poner 16 al cuadrado más 23 al cuadrado, menos, abro paréntesis, 2 por 16 por 23, por coseno de 51. Ok, entonces veamos que fallamos por acá. Aquí me sale 17.93. Entonces, a ver, vamos a ver dónde se nos fue algún dato. A ver, 2 por 16 por 23. Estamos bien, 23 por 23, 16 por 16. Ya, parece que sí. 2 por 16 por 23 por coseno de 51. 463. Ya creo que aquí en paréntesis, no, está bien, igual estoy con negativo. 16, 23. Perfecto, creo que estamos todo bien, pero... A ver, vamos a revisar. Hay algo que se nos está yendo de las manos. 24.31, ¿estamos bien? Bueno, 24.31.33 me sale en este caso. A ver, vamos a revisar. 16, ya. 23, Profe, 5, está 29. marcado la suma de 256 con 529. Eso estoy sospechando. Sí, aquí es 529 más 256. Exacto. Ahí creo que lo multipliqué. Aquí tiene que salir 785. Por lo tanto, va a cambiar este valor, ¿no? Ok. Así tienen que estar atentos. Ahora me saldrá igual, ¿no? Les diré, es que quería que ustedes se den cuenta. No, mentira, ha sido un error. Entonces, 785 menos 463.18. Vamos a obtener el valor de 321,82. Y si sacamos raíz de ese valor, nos sale 1793. Sí, perdón, 94 redondeado. Ahora, si pusiéramos toda la calculadora así en 1, también sale el valor de 17.939 y redondeado nos daría el valor de 1794. ¿No?
Con eso entonces, ahora sí, estamos demostrando de que con cualquiera de nuestras dos formas que nosotros hagamos, el resultado nos tiene que salir el mismo. Ya sea que ustedes... Ahora, ¿por qué les va a aparecer syntax error? Porque en algún caso han tenido que dejar dos signos chocando o por último no han cerrado los paréntesis que corresponden. Cuando ustedes pongan toda la ecuación en la calculadora, si han abierto un paréntesis, aseguren de cerrar. Ahora, ¿dónde a veces es la confusión? Cuando apretamos una función trigonométrica en las calculadoras, automáticamente nos los abre con un paréntesis. Tengo que cerrar con otro paréntesis ese valor, lo que la calculadora me lo ha abierto automático. Y si yo he abierto un paréntesis más, entonces debo cerrar también ese paréntesis, ¿no? Mira cómo eso se los he puesto acá, con doble paréntesis al final. ¿Por qué? Uno ha sido del coseno y el otro ha sido el de la parte de aquí delantera. Entonces, de esa forma, con cualquiera de las dos resoluciones que ustedes hagan, ya sea que lo pongan directo, ya sea que intenten hacer paso a paso como hicimos, va a salir el mismo resultado o nos tiene que salir el mismo resultado. No puede variar nuestro ejercicio, ¿ya? Siempre tiene que ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque estamos siempre trabajando con valores enteros, ¿no? En algún caso. Esa es la forma, así trabajamos o así van a trabajar ustedes cuando estemos en ejercicios de la ley de coseno. Muy bien, dudas, consultas, inquietudes, a ver si lo vamos a dejar ahí más arribita, ahí, como para que lo copien. Muy bien, terminen de copiar eso, terminen de copiarlo y vamos a ver más ejercicios. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar un triángulo, nos muestran, nos dicen, resolver este triángulo. Perfecto. Primero analizamos y vemos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo de 90. Si nos dice que sí, pues bueno, entonces será un triángulo rectángulo y tenemos las opciones para resolver, ¿no? Utilizando las funciones trigonométricas o la ecuación de Pitágoras para poder completar los datos faltantes. Si revisamos el triángulo y nos dice, a ver, no tiene un ángulo de 90 grados, entonces tenemos dos opciones, la ley de cosenos y la ley de senos, ¿no? Cualquiera de esas dos. Entonces, identificamos que tiene dos ángulos y un lado, o tiene dos lados y un ángulo, y ese ángulo es distinto, digamos, ¿no? No sirve, entonces utilizamos ya sea la ley de cosenos. Si de casualidad tenemos los tres lados y nos piden que calculemos tal vez los datos faltantes, que serían los ángulos, nos venimos a la ley de cosenos. Entonces, así nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que clasificar, depende a lo que nos está pidiendo el ejercicio o cómo esté viniendo el ejercicio para poder hacer su resolución. Entonces, de esa forma, nosotros ahora estamos siendo capaces de poder resolver cualquier tipo de triángulo, porque así vamos a ya poder mejorar nuestra capacidad de poder desarrollar, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra duda o consulta más que tuvieran? En caso de que no, pues bueno, la clase de hoy termina hasta aquí.